Dejé el tenedor y miré el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Hace exactamente 5 años, casi al minuto, entré en esta casa con 2 maletas y la esperanza de una vejez feliz rodeada de seres queridos. Es curioso con qué precisión la memoria marca los momentos decisivos de la vida. Abuela, estás mirando ese viejo reloj otra vez, comentó Gar, mi nieto de 13 años, el único en la familia que a veces notaba mis gestos y hábitos. Dan la hora exacta, cariño, respondí. A diferencia de tus aparatos electrónicos. Lidia, mi única hija, puso los ojos en blanco, un gesto que en los últimos años se había convertido en su respuesta característica a todo lo que yo decía. A sus 42 años, se parecía muchísimo a su versión del instituto, la misma impaciencia ante las opiniones ajenas, el mismo sentimiento de superioridad, solo que ahora aderezado con arrugas de irritación cerca de los ojos. Fergus, su esposo, seguía cortando el roast beef con indiferencia, fingiendo estar completamente absorto en el proceso. Alto, con canas tempranas y los modales de un hombre acostumbrado a ser escuchado sin interrupciones, había sido el médico jefe de la clínica privada de la ASO durante 16 años en la ciudad. Era respetado. En casa, temían su silencio más que sus gritos. Mamá, ¿te importaría no empezar?, dijo Lidia con ese tono especial que se escucha al hablar con niños muy pequeños o personas muy mayores. Ha sido un día duro hoy. No empecé, objeté en voz baja, poniendo ensalada en mi plato. Solo le contestaba a G. Cassandra, mi nieta de 16 años, no apartaba la vista del teléfono debajo de la mesa. Sus finos dedos, con uñas pintadas de negro, se deslizaban por la pantalla a una velocidad asombrosa. Estaba pasando por una etapa difícil en la que las cenas familiares parecían una pérdida de tiempo inútil que podría dedicarse a socializar con amigos. Cassie, dije, ¿por qué no guardas el teléfono para la cena? Esa simple frase, que probablemente había dicho cientos de veces a lo largo de los años, fue el detonante hoy. Mamá, exclamó Lidia, dejando caer el tenedor con un ruido metálico. ¿Podrías, por una vez, no decirnos cómo criar a nuestros hijos? Si Cassie quiere quedarse al teléfono, es asunto nuestro. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la incomodidad se extendía por la habitación como vino derramado. G se quedó mirando su plato. Cassie finalmente levantó la vista del teléfono, con los ojos abiertos de sorpresa. Solo lo sugería, comencé, pero Lidia me interrumpió. Siempre lo estás sugiriendo. En cada cena, en cada conversación, no puedes evitar interferir. ¿Por qué no puedes simplemente quedarte tranquila y agradecer que te protejamos? Fergus finalmente levantó la vista del plato. Su rostro reflejaba irritación, pero no sorpresa. Había estado esperando este momento. Me di cuenta de que tal vez había estado preparando el terreno. Lidia, dijo con ese tono de voz de médico que usaba para dar diagnósticos desagradables a sus pacientes, no creo que tu madre se dé cuenta del todo de la carga que ha puesto sobre nuestra familia. Verden, repetí, sintiendo que me temblaban las manos. Vendí mi casa para estar más cerca de ti. Ayudo con los niños, a cocinar, a limpiar. Lo estamos rehaciendo de todos modos, intervino Lidia. Ni siquiera puedes pasar la aspiradora. Sentí que el color me inundaba las mejillas. La situación era absurda, una mujer de 72 años siendo regañada por no usar bien la aspiradora, como si fuera una ama de casa negligente. Y tus interminables historias del pasado, continuó Lidia, como si se le hubiera roto un dique. A nadie le importa cuánto costaba el pan en los 70 ni cómo conociste a tu padre. A nadie. Los niños suelen preguntar, dije en voz baja, mirando a mis nietos. G asintió brevemente, pero enseguida apartó la mirada y se encontró con la mirada de su padre. Solo están siendo educados, dijo Fergus. A diferencia de su abuela, que no entiende de límites. Sentí una opresión en mi interior. 5 años de resentimientos acumulados, malentendidos y pequeñas humillaciones cristalizaron de repente en este momento de claridad. No me querían aquí. Tal vez nunca lo hicieron. Me mudé aquí por petición tuya, me recordé, intentando hablar con calma. Cuando dijiste que los niños necesitaban una abuela cerca. Eso fue antes de que te convirtieras en una vieja gruñona que lo critica todo, gritó Lidia. Antes de que empezaras a espiarnos y a meterte en nuestros asuntos. Me quedé paralizado. Entonces sospecharon, supieron que había visto algo, notado algo. El secreto que había guardado durante los últimos 3 años de repente era tangible, como otra persona en la mesa.
No estoy espiando, dije, con la boca seca. Solo vivo aquí. Y ese es precisamente el problema. Lidia se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la rabia. Vives aquí. Siempre estás aquí. Siempre observando, juzgando, interfiriendo. Eres una carga para nuestra familia. Vete. El silencio que siguió a ese grito fue ensordecedor. Cassandra dejó caer el teléfono, que cayó al parqué con un ruido metálico. Gar pareció dejar de respirar. Fergus se limpió la boca lentamente con una servilleta, como si estuviera asistiendo a una cena de negocios en lugar de a un escándalo familiar. Lidia, dijo finalmente en voz baja, no creo que este sea el enfoque más constructivo. Por un momento, pensé que me defendería, pero la siguiente frase rompió esa ilusión. Barl merece una oportunidad para corregir su comportamiento. Podemos hablar de las reglas de la casa. Miré a mi hija, esperando alguna señal de arrepentimiento. Pero Lidia cruzó los brazos sobre el pecho, con los ojos llenos de determinación. No, Fergus, no aguanto más. O se va, o me llevo a los niños y me voy con mi hermana. Tú decides. Me levanté lentamente de la mesa. Sentía las piernas como algodón, pero la espalda se mantenía recta, un hábito adquirido durante décadas de enseñar en primaria, mantenerme erguido incluso cuando me dan ganas de encogerme. No será necesario, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Me voy. Abuela, no. Exclamó G, alzando la voz por primera vez en toda la noche. Eso no es lo que mamá quiso decir. Eso es exactamente lo que quería decir, lo interrumpió Lidia. Y no intentes manipular a los niños, mamá. Es indigno incluso de ti. Miré a mis nietos, un Gar asustado y una Cassandra confundida. En 5 años, los había visto crecer día a día, llevándolos a la escuela, ayudándolos con las tareas, sanando sus rodillas y corazones rotos. Los amaba más de lo que podría expresar con palabras. Miré a todos en la mesa, a Lidia, ruborizada y enfadada, a Fergus, imperturbable, a los niños confundidos. La cena familiar se había convertido en el escenario de mi humillación pública. Pero en ese momento, de pie a la mesa, sentí de repente una claridad extraordinaria. Fue como si se me hubiera caído un velo de los ojos. Y por primera vez en años, vi la situación tal como era, sin autoengaños, sin excusas. Subí las escaleras, sintiendo el dolor en las rodillas a cada paso. Quizás no fuera la artritis, sino el peso del momento. La decisión que había tomado en la cena me pesaba más que cualquier peso físico. Detrás de mí estaban los rostros sorprendidos de mis nietos, la mirada fría de Fergus y los ojos enojados de Lidia, mi única hija, que acababa de echarme de la casa. La pequeña habitación que había servido de dormitorio para mí durante los últimos 5 años fue recibida con el ascetismo habitual, una cama estrecha, una cómoda vieja, un escritorio que había traído de mi casa, lo único en lo que había insistido cuando me mudé. Era el escritorio donde solía revisar mis cuadernos cuando todavía enseñaba en la escuela primaria, donde solía escribir cartas a mi esposo cuando estaba de viaje de negocios. Ahora era solo una foto de G y Cassandra tomada hacía 3 años en Navidad, antes de que la adolescencia hiciera que sus sonrisas fueran escasas. Saqué una maleta de debajo de la cama, la misma con la que había venido aquí hacía 5 años. Recuerdo que Lidia me llamó después de la muerte de mi padre, diciéndome que los niños necesitaban una abuela cerca, que la casa grande estaba demasiado vacía para mí sola, que ASO tenía las mejores escuelas para G y Cassandra. Vendí la casa en la que había vivido durante 40 años, dejé amigos, una vida familiar, todo para estar cerca de la única familia que me quedaba. El primer año fue casi idílico. Ayudaba con los niños, cocinaba los fines de semana, contaba historias sobre cómo era Lidia de niña. Fergus era educado, aunque no cordial. Los niños, que aún no estaban atados por el aislamiento adolescente, disfrutaban de verdad de mi presencia. A menudo jugábamos a juegos de mesa. Les ayudaba con sus tareas y les leía libros antes de dormir. Y entonces algo cambió, imperceptible al principio, pequeños comentarios de Lidia sobre cómo doblaba las toallas o cortaba las verduras, muecas apenas perceptibles de Fergus cuando contaba historias del pasado. Poco a poco, las críticas se hicieron cada vez más evidentes. Mi espacio en casa se reducía física y emocionalmente. Empecé a guardar mi ropa en la maleta metódicamente, intentando elegir lo esencial. Un ligero golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. G estaba en el umbral, con su rostro, habitualmente alegre,
desencajado por la preocupación. Abuela, dijo en voz baja, como si temiera que sus padres lo oyeran, ¿de verdad te vas? Sí, cariño, respondí, mientras seguía guardando cosas. A veces los adultos necesitamos espacio. Pero, ¿a dónde vas a ir? Son casi las 9 de la noche. Sonreí, intentando que mi sonrisa no pareciera forzada. Voy a llamar a Winfred. ¿Recuerdas que fuimos a tomar el té a su casa el otoño pasado? Tiene una casa enorme en la calle Maple. ¿Esa anciana con los gatos? Gar arrugó la nariz, pero se corrigió. ¿Te refieres a tu amiga que nos dio galletas de pasas? Así es, asentí, sacando un álbum de fotos del estante. Winfred es mi mejor amigo. Fuimos juntos a la universidad. Mamá dijo que podías volver si empezabas. Dudó, buscando las palabras. Respeta sus límites. Reprimí un suspiro. Típica de Lidia, usando a un niño de intermediario, poniéndole sus propias condiciones. Cariño, me acerqué a mi nieto y le puse las manos en los hombros. Algunas cosas son más complicadas de lo que parecen. A veces las personas necesitan romper para reencontrarse. Y a veces romper es solo el final de la historia. No me molesté en decirle que no iba a regresar, que su madre había cruzado una línea que no podía deshacer con disculpas, que su padre estaba involucrado en cosas que un niño de 13 años no debería saber. ¿Me dejarás tu número?, preguntó, y había una preocupación tan genuina en su voz que me encogió el corazón. Claro. Anoté el número en un papel y se lo di. Llámame cuando quieras y dale lo mismo a Cassandra. En ese momento, Lidia apareció en la puerta. Tenía el rostro tenso y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Pero yo conocía a mi hija. Eran lágrimas de rabia, no de remordimiento. Gars, dijo con presión, es hora de que hagas tu tarea. Pero mamá, ahora mismo, dijo en un tono que no dejó lugar a objeciones. Gar me miró por última vez, impotente y culpable, y salió de la habitación. El silencio que siguió a ese grito fue ensordecedor. Cassandra dejó caer el teléfono, que cayó al parqué con un ruido metálico. Gar pareció dejar de respirar. Fergus se limpió la boca lentamente con una servilleta, como si estuviera asistiendo a una cena de negocios en lugar de a un escándalo familiar. Lidia, dijo finalmente en voz baja, no creo que este sea el enfoque más constructivo. Por un momento, pensé que me defendería, pero la siguiente frase rompió esa ilusión. Barl merece una oportunidad para corregir su comportamiento. Si me amaras, le temblaba la voz, respetarías mis decisiones, mi familia, mi matrimonio. La miré, sus puños apretados, sus nudillos blancos de tensión. Mi pequeña, que una vez me trajo dientes de león recogidos en el parque, se había convertido en una mujer que echaba a su madre de casa. El amor no significa ceguera, dije en voz baja. Veo lo que pasa en esta casa. Veo lo que hacen tú y Fergus. Sus ojos se abrieron de par en par, con un destello de miedo en ellos por un instante, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres, dijo. Si te refieres a cómo criamos a nuestros hijos. ¿Sabes exactamente a qué me refiero?, interrumpí, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Los informes falsos, los efectos secundarios ocultos, tú y Fergus poniendo a la gente en peligro por dinero y reputación. Lidia palideció. Se llevó la mano instintivamente a la garganta, un gesto que hacía desde la infancia, cuando tenía miedo o nervios. Estás delirando, dijo, pero su voz sonaba insegura. Fantasías de la vejez. Entonces, ¿por qué estás tan desesperado por que me vaya? Pregunté, cogiendo mi maleta. ¿Por qué ahora, cuando los ensayos clínicos están casi terminados? Dio un paso atrás, como si yo fuera contagioso. Fuera, susurró. Sal de mi casa. Pasé junto a ella, sintiéndome extrañamente tranquilo. 5 años había vivido con el miedo de perder el último vínculo con mi familia. 5 años había guardado silencio sobre lo que sabía. Ahora que la decisión ya estaba tomada, no sentía pena, sino alivio. Fergus me esperaba en la escalera. Alto, esbelto, con una camisa perfectamente planchada, una postura impecable, un jefe de familia ejemplar y un médico respetado. Nadie habría imaginado que este hombre falsifica metódicamente los resultados de ensayos clínicos, lo que podría costar la vida a docenas, si no cientos, de pacientes. Déjame ayudarte con tu maleta, dijo con fingida cortesía, extendiendo la mano.
Le entregué la maleta y empecé a bajar las escaleras, agarrándome a la barandilla. Mis rodillas volvieron a ser las mismas, pero no me permití mostrar debilidad. Abajo, en el pasillo, Cassandra estaba allí de pie. Tenía los ojos rojos. De hecho, había estado llorando, a diferencia de su madre. Su celular, que normalmente no tenía en sus manos, yacía olvidado en la consola junto a la entrada. «Abuela», dijo suavemente, «te voy a extrañar». La abracé, aspirando el aroma del champú con aroma a manzana que usaba desde pequeña. «Yo también lo haré, cariño. Pero nos veremos. Te lo prometo». «Cassandra», la voz de Lidia llegó desde arriba, «ve a tu habitación». «Pero mamá, ahora», Cassandra se estremeció, me miró por última vez y subió las escaleras lentamente. Oí que la puerta de su habitación se cerraba de golpe. Fergus abrió la puerta principal y salió al porche. Lo seguí, mirando la casa que había considerado mía durante 5 años, los cuadros enmarcados en las paredes, el jarrón de flores artificiales que compré la primavera pasada, el gancho para mi abrigo en el pasillo, los pequeños rastros de mi presencia que pronto se desvanecerían como si nunca hubiera estado allí. El aire de la tarde era fresco, casi gélido. El comienzo de octubre en ASO siempre era impredecible. Podía hacer calor, casi veraniego, durante el día, y al anochecer, la temperatura bajaba, recordándome que se acercaba el invierno. Lamenté no haber traído mi abrigo. Estaba colgado en el pasillo, y me parecía humillante volver a buscarlo. Fergus no se detuvo en el porche. Caminó por el sendero hasta la verja, la abrió y salió a la acera. Entonces, con un movimiento repentino, dejó caer mi maleta al suelo, no la tiró, pero tampoco la depositó con cuidado. Simplemente se estaba deshaciendo de una carga de la que ya estaba harto. «He llamado un taxi», dijo, mirando por encima de mi cabeza. «Llegará en 10 minutos». «Gracias», dije, sorprendido de mi propia calma. «Es muy considerado de tu parte». Hizo una mueca ante el sarcasmo, pero no dijo nada. Estábamos uno frente al otro, una anciana y un hombre en la flor de la vida, suegra y yerno, 2 personas que nunca se habían entendido del todo. «Sabes, Fergus», dije al fin, «cuando Lidia te trajo a conocerme, pensé que había hecho una buena elección, exitosa, educada y de buena familia. Parecías tan sensato, tan confiable». Se tensó, como si esperara un golpe. «Pero los años han demostrado que las primeras impresiones engañan», continué. «Bajo la máscara de respetabilidad se esconde un hombre dispuesto a arriesgar la vida de sus pacientes por dinero». «No sé de qué estás hablando», dijo, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Me refiero a los ensayos clínicos de ART-43», dije con calma, «los informes falsificados donde tú y Lidia olvidaron mencionar los graves efectos secundarios en el 20% de los pacientes». Fergus palideció. Su rostro parecía una máscara de cera bajo la luz de la farola. «Son acusaciones absurdas», dijo, bajando la voz y mirando las casas vecinas. «No tienes pruebas». «¿De verdad?». Arqueé una ceja. «¿Qué hay de las copias de los informes originales que preparé hace 3 años? ¿O de la grabación de tu conversación con el representante de la farmacéutica donde hablas explícitamente de ocultar datos?» Era un farol. No tenía grabación, aunque oí la conversación mientras estaba fuera de la puerta entreabierta de la oficina. Pero Fergus no podía estar seguro. Su rostro se contorsionó con una mezcla de miedo y rabia. «Me has estado espiando en mi propia casa». Lo vi sin querer, corregí, y luego empecé a prestar atención. Es difícil no hacerlo cuando algo anda mal. Fergus dio un paso adelante con el puño cerrado. Por un momento, temí que me golpeara, pero se detuvo, recomponiéndose con un esfuerzo visible. «¿Qué quieres?», apretó los dientes. «¿Dinero?». Me reí con amargura. «Aún no lo entiendes, Fergus. No soy una chantajista. Soy una madre preocupada por su hija y una abuela que no quiere que sus nietos crezcan en una familia de delincuentes». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada durante 3 años?» Entrecerró los ojos. «Si tienes tantos principios». Aparté la mirada. Era una pregunta que me había hecho incontables veces. «Porque tenía miedo de perder a mi familia», respondí con sinceridad. «Porque esperaba que entraras en razón. Porque me había convencido de que los efectos secundarios no eran lo suficientemente graves como para poner en riesgo el bienestar de Lidia y los niños». Lo miré directamente a los ojos.
Pero hoy, tú y Lidia tomaron una decisión por mí, me echaron de la familia que tanto temía perder. Y ahora no tengo nada que perder, Fergus. Se acabaron los secretos. Se acabó el silencio. En ese momento, un taxi se detuvo en la acera. El conductor, un joven con rostro cansado, bajó la ventanilla. ¿Señora St. Wayne?, preguntó. ¿Un viaje al Hotel Riverview? Sí, respondí, sin apartar la vista de Fergus. Soy yo. El conductor salió para ayudar con la maleta. Fergus se quedó quieto, con el rostro destrozado por la conmoción y la rabia. No te atreverías, susurró. Piensa en Lidia, en los niños. Solo pienso en ellos, respondí, abriendo la puerta del taxi. Durante 5 años, guardé silencio por ellos. Pero a veces el silencio duele más que la verdad. Subí al coche y cerré la puerta. A través del cristal, vi a Fergus de pie en la acera, con su figura alta y tensa, los puños apretados. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado: miedo. No por mí, ni por los pacientes que pudieran sufrir sus maquinaciones, sino por él mismo. El taxi arrancó, alejándome de la casa donde viví 5 años, de la hija que me rechazó, de los nietos a quienes amaba más que a la vida. Pero en ese momento, no me sentí exiliado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, libre del miedo, de la complicidad silenciosa, de comprometer mi conciencia. El teléfono sonó en mi bolso. Era el número de Lidia. No contesté. Fuera lo que fuese lo que quisiera decir, ya era demasiado tarde. Le había dejado claro a Fergus que no iba a guardar más sus secretos y no iba a ceder. El Hotel Riverview me recibió con tenues lámparas de araña y música suave en el vestíbulo. Los pocos huéspedes, en su mayoría viajeros de negocios, ya se habían ido a sus habitaciones, y solo un joven recepcionista, con el pelo bien peinado y una sonrisa falsa que se volvía un poco más genuina al ver a un cliente potencial, estaba aburrido en la recepción. «Buenas noches», dijo con un tono alegre y ensayado. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito una habitación», respondí, sacando mi tarjeta de crédito. Una noche, completó rápidamente el papeleo sin hacer demasiadas preguntas sobre una anciana que se registró en un hotel a altas horas de la noche con solo una maleta. En un pueblo pequeño como ASO, la curiosidad suele primar sobre la profesionalidad. Pero hoy, tuve suerte con la indiferencia. La habitación era normal, muebles beige sin ningún detalle distintivo, una cama con sábanas almidonadas y una ventana que daba al aparcamiento. Dejé la maleta, me senté en el borde de la cama y, por primera vez en esa larga noche, me di cuenta de lo que había pasado. Me habían echado de casa. Mi propia hija me gritó que era una carga. Mi yerno me insinuó, amenazante, que guardara silencio sobre sus maquinaciones. Mis nietos me miraron con ojos asustados, incapaces de comprender cómo una cena familiar tan familiar se había convertido en una escena de destierro. No lloré. Las lágrimas parecían infundadas. No era tristeza, sino rabia y una amarga decepción lo que me abrumaba. 5 años había vivido en su casa. 5 años había soportado pequeñas humillaciones. 5 años había guardado silencio sobre las cosas que arruinarían sus vidas. Y aún así, me encontré abandonada en la calle como si fuera algo indeseable. El teléfono en mi bolso vibró por tercera vez en la última hora. Lo saqué y vi un mensaje de Lidia: «Espero que te des cuenta de lo que has hecho. Ya es demasiado tarde para disculparte». Sonreí con amargura. Típico de Lidia. Incluso ahora, me estaba echando la culpa. Incluso ahora, cuando literalmente me había echado, se suponía que debía sentirme culpable. Luego llegó un mensaje de G: «Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que dijiste algo estúpido». Se me encogió el corazón. Pobrecito, atrapado en un drama de adultos. Respondí rápidamente: «Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí. Concéntrate en tus estudios y sé un buen hermano para Cassandra». 1 minuto después el teléfono volvió a vibrar. «¿Cuándo vuelves?». Me quedé mirando esas 3 palabras, sin saber qué responder. La verdad, nunca, parecía demasiado cruel para una niña de 13 años. La mentira, pronto, sería deshonesta. Finalmente, escribí: «Hablamos de esto más tarde. Por ahora, será mejor que no me escribas hasta que tus padres se calmen». Tras un breve «vale», cesaron los mensajes.
Dejé el teléfono y me froté las sienes. El dolor de cabeza que había empezado en la cena estaba empeorando. Tenía que decidir qué hacer. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Era demasiado tarde para llamar a Winifred, pero sabía que mi vieja amiga no se ofendería por una llamada a medianoche dadas las circunstancias. Marqué su número y contestó al segundo pitido, como si hubiera estado sentada junto al teléfono esperando una llamada. Barl, su voz, por la edad y décadas de fumar, un hábito que había dejado hacía solo 5 años, sonaba preocupada. ¿Qué pasa? Nunca llamas tan tarde. Respiré profundamente y le conté todo, el escándalo en la cena, las palabras de Lidia, la reacción fría de Fergus, como había terminado en un hotel con una sola maleta a los 72 años. Ese pavo pomposo y tu arrogante hija te echaron a la calle, se indignó Wilfred después de mi historia. Barl, cariño, ¿por qué no llamaste enseguida? Habría venido a buscarte. Era tarde, respondí, y necesitaba tiempo para pensar. ¿En qué pensar?, resopló. ¿Te mudas conmigo mañana? Tengo 4 habitaciones y solo un gato. Hay espacio de sobra para todos. Sonreí sinceramente por primera vez esa noche. Wilfred siempre había sido así, testaruda, decidida y reflexiva. Por eso la había amado desde que la conocí el primer día de universidad, hacía casi 50 años. ¿Estás seguro?, pregunté. Esto podría tardar mucho. Espero que sea para siempre, me interrumpió. Llevo 3 años pidiéndote que te mudes conmigo en lugar de servir a esa familia desagradecida. Por fin tomaste la decisión correcta, aunque te vi obligado. Quedamos en que me recogería en el hotel a las 10 de la mañana. Después de la conversación, sentí que la tensión se aliviaba un poco. Al menos tenía un plan para mañana y un techo para el futuro próximo. Me duché, intentando eliminar no tanto el cansancio físico como el lodo emocional del día. Acostado en la cama desconocida, no pude dormir durante un buen rato, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche una y otra vez, imaginando escenarios alternativos donde dijera algo diferente, donde Lidia no explotara, donde Fergus me defendiera. Pero la realidad era esta: mi propia hija me había echado de casa. Y ahora iba a empezar una nueva vida a los 72 años. La mañana me recibió con la luz del sol filtrándose por las cortinas sueltas y el sonido de los coches llegando al hotel. Había dormido más de lo habitual, casi las 9, pero aún me sentía destrozado. El dolor de cabeza había remitido, pero lo sustituyó una sensación de vacío e irrealidad. Empaqué mis cosas, bajé al vestíbulo y pagué mi habitación. Luego salí y me senté en un banco frente al hotel, disfrutando del sol de octubre. ASO parecía tranquilo y soñoliento, un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde las noticias corren como la pólvora, donde las reputaciones se forjan durante décadas y se destruyen en un solo día. Exactamente a las 10, el Volvo plateado de Wilfred llegó al hotel, el auto que ella había llamado cariñosamente mi última locura, después de haberlo comprado para su cumpleaños número 70, ignorando las exhortaciones de su hijo de que a su edad era hora de dejar de conducir. Wilfred salió del coche, era una mujer alta y escultural, con el pelo corto y canoso y un labial brillante. Los años apenas la habían encorvado, aunque las arrugas de su rostro se habían profundizado y su andar era menos ágil. A sus 75 años, aún parecía una mujer con la que era mejor no discutir. Barl abrió los brazos y yo, agradecida, me acerqué a ellos. Querida, qué enfadada estoy con tu hija. No malgastes tu energía en ello, sonreí con cansancio. Lo hecho está. Resopló, pero no discutió. En cambio, cogió mi maleta y se dirigió al maletero. Tengo la habitación azul lista para ti, dijo al entrar en la entrada. La que da al jardín. ¿Recuerdas que siempre decías que era la habitación más bonita de la casa? Asentí, con un nudo en la garganta. Winifred no solo me ofrecía un techo, intentaba hacerme feliz en esta nueva realidad. Gracias, dije suavemente, por todo. Me dirigió una rápida mirada de comprensión y compasión. No tengo nada que agradecer, cariño. ¿Recuerdas cómo me ayudaste después de la muerte de Gerald? Pensé que no sobreviviría el año, pero viniste cada fin de semana, preparaste la cena y me obligaste a salir de casa. Evitaste que me ahogara en el dolor. Ahora me toca a mí. La casa de Winifred se encontraba en Maple Street, una tranquila calle en la parte antigua de ASO, donde las mansiones victorianas colindaban con edificios más modernos. Su casa pertenecía a la primera categoría,
una estructura de 3 pisos con mansarda, un amplio porche y un jardín bien cuidado. Gerald, su difunto esposo, era un arquitecto de éxito, y la casa reflejaba su gusto, elegante, espaciosa, pero sin ostentación. Dentro, nos recibió Oscar, un viejo gato gris posado en el alféizar de la ventana del recibidor como el dueño de la casa. Se estiró perezosamente al entrar, pero no bajó a saludarnos. No le hagas caso, Winifred hizo un gesto con la mano. Se considera emperador y nos considera sus sirvientes. Me condujo por el pasillo hasta la sala, una habitación espaciosa con techos altos y grandes ventanales. Muebles antiguos contrastaban con la decoración moderna. Winifred siempre tuvo un don para combinar tradición y novedad. Ponte cómodo, dijo, señalando el sofá. Prepararé té y charlamos de planes. Mientras ella trasteaba en la cocina, miré a mi alrededor, recordando cuántas veces había estado allí antes. Antes de mudarme con Lidia, Winifred y yo nos reuníamos casi todas las semanas para tomar té, hablar de libros y compartir noticias. Después de mudarme con mi hija, estas reuniones se volvieron menos frecuentes. A Fergus no le gustaba mucho Winifred, pues la consideraba excéntrica y demasiado directa para una mujer de su edad. Lidia tampoco fomentaba nuestra amistad, sobre todo después de que Winifred le dijera sin rodeos que era demasiado estricta con su madre. Winifred regresó con una bandeja con una tetera, tazas y un plato de galletas. Entonces, dijo, sirviendo el té, ¿cuál es tu plan? Suspiré, tomando la taza. La verdad es que no tengo. Todo pasó tan de repente. Solo sé que no volvería con Lidia ni aunque me lo pidiera, lo cual dudo mucho. Y con razón, asintió Winifred. Has tolerado su descuido durante demasiado tiempo. Pero no me refiero a eso. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes sobre las maquinaciones de tu cuñado? Me tensé. Por supuesto, Winifred lo sabía. Le había contado mis sospechas hacía 2 años, cuando descubrí las discrepancias en los relatos de Fergus. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidarlo todo y empezar una nueva vida. La otra parte se da cuenta de que callar es ser cómplice. Winifred me miró atentamente por encima de sus gafas. ¿Qué le dijiste a Fergus cuando te fuiste? Me dio vergüenza recordar lo que había dicho en la acera, les insinué que ya no les guardaría secretos. ¿Insinuaste? Arqueó una ceja. ¿O lo dijiste directamente? Más bien lo segundo, admití. Estaba enfadado y decepcionado. Entonces no tienes elección, Winifred dejó la taza con firmeza sobre la mesa. Si le dijiste eso a Fergus, no se quedará de brazos cruzados. Intentará desacreditarte antes de que puedas hablar, les dirá a todos que tienes demencia, que estás vengando tu exilio, que siempre lo has odiado. Tienes que actuar primero. Sabía que tenía razón. Fergus no es de los que pasan por alto las amenazas, sobre todo una tan grave. ¿Y si me equivoco?, pregunté, expresando el miedo que me había impedido actuar durante tanto tiempo. ¿Y si malinterpreté lo que vi? Barl, Winifred me cubrió la mano con la suya, eres un exprofesor de matemáticas. Pasaste 30 años trabajando con números. Si dices que hay discrepancias en los informes, pues las hay. Además, lo has oído hablar. Has visto su correspondencia. Confía en tu intuición. Asentí, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. Durante 5 años, había ignorado lo que ocurría en casa de mi hija. 5 años, había sido testigo silencioso de mentiras potencialmente peligrosas. Ya no. Tienes razón, dije. Tenemos que actuar, pero, ¿cómo? Winifred sonrió, y había algo depredador en su sonrisa. Tengo un plan y algunos contactos útiles. Pasamos las siguientes horas discutiendo estrategias. Winifred, ex abogada, tenía contactos. Era amiga del editor del periódico local, el ASO Chronicle, y se llevaba bien con el presidente de la Junta Médica del pueblo. Además, su hijo Marcus trabajaba en un bufete de abogados en un pueblo vecino y podía brindarle asesoramiento profesional. Después de comer, Winifred me acompañó a mi habitación, una habitación espaciosa con una cama grande, un escritorio junto a la ventana y baño privado. Las ventanas daban al jardín donde, incluso en octubre, las últimas rosas aún florecían. Ponte cómoda, dijo, dejándome sola. Descansa un poco. Esta noche seguiremos planeando tu venganza. No es venganza, Winnie, negué con la cabeza. Es justicia.
Ella me guiñó un ojo y salió, cerrando la puerta silenciosamente. Cuando me quedé sola, deshice mi maleta, colgué mi ropa en el armario y ordené mis pocas pertenencias. Luego me senté junto a la ventana, contemplando el jardín de Winifred y reflexionando sobre el giro que había dado mi vida. Justo ayer, era una anciana que vivía a la sombra de la prosperidad de mi hija y mi yerno. Hoy, me encontraba a punto de tomar una decisión que podría destruir sus vidas. Me asustó, pero al mismo tiempo, me dio una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no actuaba por miedo a perder las últimas migajas del calor familiar, sino por un sentimiento de justicia y dignidad. Y con razón, asintió Winifred. Has tolerado su descuido durante demasiado tiempo. Pero no me refiero a eso. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes sobre las maquinaciones de tu cuñado? Me tensé. Por supuesto, Winifred lo sabía. Le había contado mis sospechas hacía 2 años, cuando descubrí las discrepancias en los relatos de Fergus. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidarlo todo y empezar una nueva vida. La otra parte se da cuenta de que callar es ser cómplice. Winifred me miró atentamente por encima de sus gafas. ¿Qué le dijiste a Fergus cuando te fuiste? Me dio vergüenza recordar lo que había dicho en la acera, les insinué que ya no les guardaría secretos. ¿Insinuaste? Arqueó una ceja. ¿O lo dijiste directamente? Más bien lo segundo, admití. Estaba enfadado y decepcionado. Entonces no tienes elección, Winifred dejó la taza con firmeza sobre la mesa. Si le dijiste eso a Fergus, no se quedará de brazos cruzados. Intentará desacreditarte antes de que puedas hablar, les dirá a todos que tienes demencia, que estás vengando tu exilio, que siempre lo has odiado. Tienes que actuar primero. Sabía que tenía razón. Fergus no es de los que pasan por alto las amenazas, sobre todo una tan grave. ¿Y si me equivoco?, pregunté, expresando el miedo que me había impedido actuar durante tanto tiempo. ¿Y si malinterpreté lo que vi? Barl, Winifred me cubrió la mano con la suya, eres un exprofesor de matemáticas. Pasaste 30 años trabajando con números. Si dices que hay discrepancias en los informes, pues las hay. Además, lo has oído hablar. Has visto su correspondencia. Confía en tu intuición. Asentí, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. Durante 5 años, había ignorado lo que ocurría en casa de mi hija. 5 años, había sido... Eso es suficiente para interesar a la Junta Médica, dijo Winifred, estudiando los documentos. Pero para una investigación seria, se necesita más. ¿Tiene acceso a datos más recientes? Negué con la cabeza. Solo lo que veo o escucho. Durante los últimos 6 meses, Fergus ha sido muy cuidadoso, cerrando su oficina con llave y sin dejar documentos a la vista. Es una pena, dijo Winifred tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero eso debería bastar para empezar. Mañana llamaré a Jeremy, el presidente de la Junta Médica, y pediré una reunión. Luego contactaré con Elena del Chronicle. Le encanta dar noticias de última hora. ¿Estás seguro de que es buena idea involucrar a la prensa?, pregunté con vacilación. Podría perjudicar a los niños. Winifred suspiró. Barl, cariño, eres demasiado amable. Pero piénsalo. Si tu cuñado de verdad está falsificando información sobre los efectos secundarios de un medicamento que está a punto de salir al mercado, estamos hablando de la salud e incluso de la vida de muchas personas. Esto no es una disputa doméstica. Es un delito. Sabía que tenía razón. En este caso, el silencio me convertía en cómplice. Pero la idea de ser la causa de un escándalo público que afectaría a mis nietos era casi físicamente dolorosa. Probemos primero la vía oficial, sugerí. Una junta médica, quizás una farmacéutica. Si eso no funciona, recurriremos a la prensa. Winifred asintió, aunque era evidente que habría preferido un enfoque más agresivo. De acuerdo, pero no lo olvides, Fergus no se quedará de brazos cruzados. En cuanto se dé cuenta de que vas a revelar la verdad, empezará a defenderse, y las defensas pueden ser muy confusas. Recordé la mirada fría de Fergus mientras dejaba mi maleta en la acera, sus palabras de que debía pensar en Lydia y los niños, su tono casi amenazante. Entiendo el riesgo, dije en voz baja. Pero no podía seguir callado. No después de que rompieran nuestra relación por su propia voluntad. Winifred sonrió y me apretó la mano.
Estoy orgulloso de ti, Val. Siempre supe que bajo ese suave caparazón había un núcleo de acero. Pasamos otra hora discutiendo los detalles del plan. Luego, Wilfred se fue a llamar a su hijo, y yo me quedé en la oficina revisando documentos y recordando todo lo que había visto y oído en los últimos 3 años. Los efectos secundarios que Fergus ocultaba eran graves, desde problemas hepáticos hasta síntomas neurológicos. Alrededor del 20% de los pacientes que tomaban TAR-43 desarrollaron estas complicaciones. Sin embargo, los informes enviados a la farmacéutica redujeron esa cifra al 3%, un error estadístico, como Fergus comentó en una conversación telefónica con un colega. Recordé la primera vez que me topé con estos documentos, buscando el gemelo perdido de Fergus en su oficina. Me acusó de plancharle mal la camisa, y el gemelo se le había caído. La caja de papeles se cayó del estante, y entre las hojas esparcidas, vi 2 informes casi idénticos con datos diferentes. Al principio, pensé que era un error, una errata tipográfica. Luego escuché la conversación telefónica de Fergus, en la que habló abiertamente sobre corregir los datos. Después, una conversación con Lydia, en la que ella le instó a tener cuidado con los documentos. Durante 3 años guardé silencio, convenciéndome de que no sabía lo suficiente de medicina como para sacar conclusiones, de que quizá hubiera una explicación lógica, de que por el bien de los niños, era mejor no interferir. Pero ahora que la propia Lydia había destruido nuestro vínculo familiar, no tenía motivos para callar. Fergus tuvo que responder por sus actos, y Lydia por su complicidad. Reuní los documentos en la carpeta que Winifred se había ofrecido a guardar en su caja fuerte. Luego salí a la terraza donde mi amiga estaba fumando, un hábito al que volvía en momentos de estrés, a pesar de sus promesas de dejarlo. Lo siento, dijo con una sonrisa culpable al notar mi mirada. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Lo mismo ocurre con los viejos secretos, respondí sentándome a su lado. Nos quedamos en silencio, contemplando el jardín al atardecer. El aire de octubre era fresco, eso es suficiente para interesar a la junta médica, dijo Winifred, estudiando los documentos. Pero para una investigación seria, se necesita más. ¿Tiene acceso a datos más recientes? Negué con la cabeza. Solo lo que veo o escucho. Durante los últimos 6 meses, Fergus ha sido muy cuidadoso, cerrando su oficina con llave y sin dejar documentos a la vista. Es una pena, dijo Wilfred tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero eso debería bastar para empezar. Mañana llamaré a Jeremy, el presidente de la Junta Médica, y pediré una reunión. Luego contactaré con Elena del Chronicle. Le encanta dar noticias de última hora. ¿Estás seguro de que es buena idea involucrar a la prensa?, pregunté con vacilación. Podría perjudicar a los niños. Wilfred suspiró. Barl, cariño, eres demasiado amable. Pero piénsalo. Si tu cuñado de verdad está falsificando información sobre los efectos secundarios de un medicamento que está a punto de salir al mercado, estamos hablando de la salud e incluso de la vida de muchas personas. Esto no es una disputa doméstica. Es un delito. Sabía que tenía razón. En este caso, el silencio me convertía en cómplice. Pero la idea de ser la causa de un escándalo público que afectaría a mis nietos era casi físicamente dolorosa. Probemos primero la vía oficial, sugerí. Una junta médica, quizás una farmacéutica. Si eso no funciona, recurriremos a la prensa. Wilfred asintió, aunque era evidente que habría preferido un enfoque más agresivo. De acuerdo, pero no lo olvides, Fergus no se quedará de brazos cruzados. En cuanto se dé cuenta de que vas a revelar la verdad, empezará a defenderse, y las defensas pueden ser muy confusas. Recordé la mirada fría de Fergus mientras dejaba mi maleta en la acera, sus palabras de que debía pensar en Lydia y los niños, su tono casi amenazante. Entiendo el riesgo, dije en voz baja. Pero no podía seguir callado. No después de que rompieran nuestra relación por su propia voluntad. Wilfred sonrió y me apretó la mano. Estoy orgulloso de ti, Val. Siempre supe que bajo ese suave caparazón había un núcleo de acero. Pasamos otra hora discutiendo los detalles del plan. Luego, Wilfred se fue a llamar a su hijo, y yo me quedé en la oficina revisando documentos y recordando todo lo que había visto y oído en los últimos 3 años. Los efectos secundarios que Fergus ocultaba eran graves, desde problemas hepáticos hasta síntomas neurológicos. Alrededor del 20% de los pacientes. Y así, hoy, apenas 24 horas después de haber salido de la casa de mi hija,
Todos los canales de noticias locales estaban llenos de noticias exclusivas. Médico de renombre falsificó resultados de ensayos clínicos. El doctor Abbott está bajo investigación. Clínica cerrada en espera de investigación. En la versión digital del periódico local, vi el rostro familiar de mi yerno, una foto suya de la recaudación de fondos del año pasado donde parecía un ciudadano modelo y un respetado profesional médico. Creo que empezó, dijo Winifred, entrando en la cocina con un portapapeles en la mano. Acaban de sacar a Fergus de la clínica esposado. Los testigos dicen que gritaba conspiraciones y calumnias. Sentí un extraño vacío en mi interior, no regodeo ni satisfacción, sino más bien cansancio y una ligera náusea. Hiciste lo correcto, Barl, dijo Wilfred poniéndome la mano en el hombro. Estaba poniendo en peligro la vida de la gente por dinero y prestigio. Asentí, sin confiar en mi voz. En mi mente, sabía que había hecho lo correcto. Fergus tenía que responder por sus actos, pero emocionalmente, no podía evitar pensar en Lydia y mis nietos, en cómo esto afectaría sus vidas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el número de Lydia. Dudé, mirando la pantalla. No tienes que responder, dijo Wilfred. No, negué con la cabeza. Tengo que escucharla. Presioné el botón de respuesta y escuché la respiración agitada de mi hija. ¿Cómo pudiste? Su voz sonaba enojada y desesperada. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Lydia? Intenté hablar con calma. Su marido falsificó los resultados de las pruebas. Podría haber gente lastimada. No entiendes nada, gritó. Arruinaste a nuestra familia, nuestra reputación, nuestras vidas, ¿y para qué? Para vengarte de nosotros por pedirte que te fueras. No me voy a vengar, dije con firmeza. Si fuera solo una nimiedad, nunca. Nada más, interrumpió Lydia. ¿A esto le llamas trivialidad? Han arrestado a Fergus delante de nuestros hijos. La policía está registrando nuestra casa. Mis hijos estaban siendo interrogados. Mamá, cerré los ojos, imaginando las caras aterrorizadas de Hay y Cassandra. La idea me dolió. Siento que los niños estén involucrados, dije con sinceridad. Pero tú y Fergus deberían haber sido conscientes de los riesgos de lo que hacían. No hice nada, gritó Lydia de nuevo. Solo apoyaba a mi esposo. Es normal. ¿Lo sabías, Lydia?, objeté en voz baja. Escuché tus conversaciones. Lo ayudabas a ocultar la verdad. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Me acusan de complicidad, dijo finalmente Lydia, con la voz repentinamente apagada y perdida. Me han despedido. Sin indemnización. Podría perder mi derecho a trabajar en el sector médico. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Lydia? Intenté encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es difícil para ti, pero piensa en los pacientes que podrían haber resultado perjudicados, en las consecuencias si el medicamento hubiera salido al mercado con informes de seguridad falsos. No te atrevas a sermonearme, la voz de mi hija volvió a un tono áspero. Traicionaste a tu familia, a tu propia hija. Eso es imperdonable. Y echaste a tu madre de casa, dije en voz baja. Creo que estamos a mano. Lydia exhaló bruscamente, como si la hubiera golpeado. ¿Sabes qué? Ya no eres mi madre, ni la abuela de mis hijos. Olvídate de nosotros para siempre. Con esas palabras, colgó. Dejé el teléfono lentamente sobre la mesa, sintiéndome extrañamente aturdido. En el fondo, esperaba que Lydia mostrara algo de remordimiento, que comprendiera la gravedad de lo que ella y Fergus habían hecho. Pero solo vio una traición por mi parte, y no se dio cuenta de su propia culpa. Está en shock, dijo Winifred en voz baja, poniéndome una taza de café recién hecho. Dale tiempo para que se dé cuenta de lo que ha pasado. Negué con la cabeza. No, Winnie. Ella nunca me perdonará, y no estoy seguro de poder perdonarla. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Wilfred. Lo contestó, escuchó a la persona al otro lado de la línea y se giró hacia mí. Soy Elena del Chronicle. ¿Quiere entrevistarte como denunciante? No, negué con la cabeza con firmeza. Nada de entrevistas. Hice lo que tenía que hacer, pero no quiero publicidad. Wilfred me entregó mi negativa y colgó. Lo entiendo, dijo, pero debes saber que eres un héroe para mucha gente ahora mismo. No todos tienen la fuerza para hacer lo que tú hiciste.
Sonreí con amargura. ¿Un héroe? Dudo que Gary y Cassandra lo crean. Como si respondiera a mis palabras, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido. Contesté con cautela. Abuela, la voz de Cassandra sonó apagada, como si susurrara. ¿Eres tú? Sí, cariño, sentí un nudo en el corazón. ¿Estás bien? No lo sé, respondió con sinceridad. Todo aquí es raro. La policía se llevó a papá. Mamá llora y grita. G se ha encerrado en su habitación y no quiere salir. Siento mucho que estés pasando por esto, dije, apenas conteniendo las lágrimas. No es culpa tuya ni de tu hermano. ¿Es cierto?, preguntó Cassandra de repente. ¿Qué dicen de papá? ¿Qué falsificó informes médicos? Dudé, sin saber cómo responderle a una chica de 16 años con una pregunta así. Sí, dije finalmente. Tenía pruebas y las presenté ante la junta médica. ¿Por eso nos dejaste? Podía oír la confusión en su voz. ¿Por el trabajo de papá? No, cariño, dije. Me fui porque tu mamá me lo pidió. ¿Te acuerdas de aquella noche en la cena? Sí, respondió Cassandra en voz baja. Te estaba gritando, pero pensé que se reconciliarían. A veces los adultos no podemos reconciliarnos, dije en voz baja. Pero eso no significa que haya dejado de quereros a ti y a G. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Y entonces Cassandra habló aún más bajo. Mamá dice que traicionaste a nuestra familia, que siempre odiaste a papá y quisiste hacerle daño. Suspiré. Claro que Lidia intentaría poner a los niños en mi contra. Nunca quise hacerle daño a tu padre, dije con firmeza. Pero lo que hacía estaba mal y era peligroso. A veces hay que tomar decisiones difíciles para hacer lo correcto. Tengo que irme, susurró Cassandra de repente. Mamá viene. Te llamaré más tarde si puedo. La conexión terminó, dejándome con el corazón pesado y muchas palabras sin decir. El día transcurrió y las noticias se volvieron más dramáticas. La clínica Fergus cerró temporalmente y todos los pacientes fueron derivados a otros centros médicos. La compañía farmacéutica emitió un comunicado de prensa negando cualquier vínculo con el investigador corrupto y prometiendo plena cooperación con la investigación. Al caer la tarde, las cadenas de televisión locales arrasaban con los titulares sobre el escándalo médico del año. Las noticias mostraban la clínica Fergus con las puertas selladas, comentarios de colegas conmocionados e incluso una breve entrevista con un paciente que participó en los ensayos y que ahora amenazaba con una demanda. Dicen que los primeros pacientes ya están demandando, dijo Winifred, cambiando de canal. Y esto es solo el principio. Asentí en silencio, viendo cómo se desmoronaba la reputación que Fergus había forjado durante años. Su rostro en la pantalla lucía demacrado y envejecido mientras la policía lo sacaba del juzgado tras su comparecencia. Qué extraño, dije, mirando la pantalla. Conozco a este hombre desde hace 16 años, viví con él durante 5, y todavía no puedo decir que lo conociera de verdad. La gente es buena ocultando su verdadera naturaleza, dijo Winifred filosóficamente, especialmente a quienes les rodean. Por la noche, G llamó. A diferencia de su hermana, no susurró ni se escondió. Habló directa y bruscamente, con una dureza poco común en un niño de 13 años. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó sin saludar. Cuando te escribí ayer, podrías haberme advertido. ¿Advertido de qué, G?, pregunté con cautela. Que ibas a denunciar a papá a la policía, había resentimiento en su voz. Quedé como un completo idiota en la escuela. Todos ya lo sabían, y yo no. Me dolía el corazón. No había pensado en cómo afectaría la noticia a los niños de la escuela, ni en lo rápido que se propagarían los chismes en un pueblo pequeño. Lo siento, G, dije con sinceridad. No quería que te enteraras así. Dicen que papá es un criminal, le temblaba la voz. Que irá a la cárcel. ¿Es cierto? No sabía qué decir. No quería mentir, pero la verdad parecía demasiado cruel para un niño de 13 años. Tu papá cometió un error, dije con cuidado, un gran error. Y ahora tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos. Pero pase lo que pase, sigue siendo tu padre y te quiere. Si me quisiera, dijo G con amargura, no haría cosas que pudieran llevarlo a la cárcel. Esta frase, dicha con voz infantil, me impactó por su sabiduría, tan poco infantil.
G comprendió más de lo que yo creía. Los adultos también cometemos errores, cariño, dije en voz baja. A veces, errores muy graves. ¿Cómo está mamá?, preguntó de repente. ¿Se habrá equivocado ella también? Dudé. No quería poner a mi nieto en contra de su madre, pero no podía mentir. Tu madre sabía lo que hacía papá, dije finalmente. Y lo ayudó a ocultarlo. Pero estoy segura de que os quiere a ti y a Cassandra más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué grita todo el tiempo? Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué dice cosas tan horribles de ti? ¿Por qué te hizo ir? Tiene miedo, G, respondí en voz baja. Cuando la gente tiene miedo, suele decir y hacer cosas de las que se arrepiente. Mamá dice que traicionaste a la familia, dijo después de una pausa, que siempre odiaste a papá y que querías destruirnos. Las mismas palabras que Cassandra había dicho. Lidia claramente intentaba inculcarles a los niños cierta versión de los hechos. No es cierto, dije con firmeza. Nunca quise destruir a tu familia. Los amaba a todos, incluido a tu padre. Pero a veces hay que elegir entre la familia y lo que es correcto. ¿Y elegiste lo correcto?, preguntó G con una seriedad nada infantil. Sí, respondí en voz baja. Espero que algún día te des cuenta. Me quedé quieto un buen rato después de hablar con G, mirando por la ventana el cielo que oscurecía. Wilfred, con mucho tacto, me dejó solo, dándose cuenta de que necesitaba tiempo para digerir lo sucedido. Esa noche, tarde, mientras tomábamos una infusión en la sala, sonó el teléfono de casa de Wilfred. Ella contestó, escuchó a la persona que llamaba, me miró con preocupación y dijo, claro que está aquí, pero Lidia, no creo que sea el momento adecuado. Extendí la mano hacia el auricular. Wilfred me lo entregó a regañadientes. ¿Estás satisfecha? La voz de Lidia sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o llorando durante mucho tiempo. ¿Conseguiste lo que querías, Lidia? Dije cansadamente, no quise lastimar a nadie, especialmente a los niños. Es demasiado tarde para pensar en niños, gritó. Ya lo arruinaste todo. Fergus está bajo arresto domiciliario. Está en libertad bajo fianza, pero no puede salir de la ciudad. La clínica está cerrada. Me han despedido. Nos han congelado las cuentas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Has pensado en eso? Tienes estudios, le recordé. Puedes conseguir otro trabajo y tienes una casa. ¿Una casa?, rió Lidia con amargura. ¿De qué casa hablas? ¿Tienes idea de lo que está pasando en la ciudad? Todo el mundo habla de nosotras. Los vecinos han dejado de saludarnos. Los amigos no nos devuelven las llamadas. Peggy Thornton, mi mejor amiga de la universidad, acaba de cancelar nuestra reunión, dijo que se sentía incómoda socializando en la situación actual. 15 años de amistad, y así de fácil. Suspiré. El aislamiento social es otra consecuencia en la que no había pensado. Siento mucho lo que pasó, dije con sinceridad. Pero tú y Fergus tomaron una decisión al falsificar los resultados de la prueba. No fingí nada, gritó Lidia. Solo ayudaba a mi marido. La complicidad también es un delito, le recordé con dulzura. ¿Y tú, mi propia madre, testificarás contra mí? Había incredulidad en su voz. Dudé. Una cosa era entregar documentos sobre las maquinaciones de Fergus, y otra muy distinta testificar contra mi hija en persona. Solo diré la verdad, dije finalmente, sobre lo que vi y oí. Entonces sí, dijo Lidia con amargura, traicionaste a tu familia. No, dije con firmeza, tú traicionaste la ética médica al ayudar a Fergus a encubrir los peligrosos efectos secundarios del medicamento. Tú fuiste quien puso a los pacientes en riesgo para obtener ganancias económicas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Sabes qué?, dijo Lidia finalmente con voz tranquila, casi serena. Siempre pensé que eras débil, callada, sumisa, siempre cediendo. Pero resulta que eres la persona más cruel y calculadora que conozco. Felicidades, mamá. Has ganado. Nuestras vidas están arruinadas. Con esas palabras, colgó el teléfono. Lo dejé lentamente, sintiendo un extraño vacío en mi interior. Está en shock, dijo Wilfred en voz baja, quitándome el teléfono. Dale tiempo para que procese lo sucedido. Negué con la cabeza. No, Winnie.
Nunca me lo perdonará. Y no estoy seguro de poder perdonarla. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, pensando en las consecuencias de mi decisión. Había hecho lo que creía correcto, pero el precio fue alto. Quizás perdí a mi hija para siempre y arriesgué mi relación con mis nietos. La familia de Fergus y Lydia quedó destruida financiera, social y emocionalmente. Su reputación en el pueblo que una vez consideraron su fortaleza quedó reducida a escombros. Y, sin embargo, cuando me quedé dormido por la mañana, no sentí ningún arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto, incluso si tenía que llevar el peso de esa decisión por el resto de mi vida. 3 meses pasaron volando. Enero cubrió a ASO con un manto blanco de nieve, convirtiendo el pequeño pueblo en una postal navideña. Sentada junto a la ventana del salón de Winifred, observé los copos de nieve girar a la luz de las farolas y pensé en cómo había cambiado mi vida durante ese tiempo. El escándalo en torno a Fergus se había calmado gradualmente. Las primeras semanas turbulentas, cuando su nombre aparecía en la portada de los periódicos locales, habían sido sustituidas por una investigación más tranquila, pero no menos exhaustiva. La farmacéutica canceló todos sus contratos con él e inició su propia revisión. Su licencia médica permaneció suspendida. Su clínica cerró. La mayoría de los pacientes involucrados en los ensayos presentaron una demanda colectiva. Es demasiado tarde para pensar en niños, gritó. Ya lo arruinaste todo. Fergus está bajo arresto domiciliario. Está en libertad bajo fianza, pero no puede salir de la ciudad. La clínica está cerrada. Me han despedido. Nos han congelado las cuentas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Has pensado en eso? Tienes estudios, le recordé. Puedes conseguir otro trabajo y tienes una casa. ¿Una casa?, rió Lydia con amargura. ¿De qué casa hablas? ¿Tienes idea de lo que está pasando en la ciudad? Todo el mundo habla de nosotras. Los vecinos han dejado de saludarnos. Los amigos no nos devuelven las llamadas. Peggy Thornton, mi mejor amiga de la universidad, acaba de cancelar nuestra reunión, dijo que se sentía incómoda socializando en la situación actual. 15 años de amistad, y así de fácil. Suspiré. El aislamiento social es otra consecuencia en la que no había pensado. Siento mucho lo que pasó, dije con sinceridad. Pero tú y Fergus tomaron una decisión al falsificar los resultados de la prueba. No fingí nada, gritó Lydia. Solo ayudaba a mi marido. La complicidad también es un delito, le recordé con dulzura. ¿Y tú, mi propia madre, testificarás contra mí? Había incredulidad en su voz. Dudé. Una cosa era entregar documentos sobre las maquinaciones de Fergus, y otra muy distinta testificar contra mi hija en persona. Solo diré la verdad, dije finalmente, sobre lo que vi y oí. Entonces sí, dijo Lydia con amargura, traicionaste a tu familia. No, dije con firmeza, tú traicionaste la ética médica al ayudar a Fergus a encubrir los peligrosos efectos secundarios del medicamento. Tú fuiste quien puso a los pacientes en riesgo para obtener ganancias económicas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Sabes qué?, dijo Lydia finalmente con voz tranquila, casi serena. Siempre pensé que eras débil, callada, sumisa, siempre cediendo. Pero resulta que eres la persona más cruel y calculadora que conozco. Felicidades, mamá. Has ganado. Nuestras vidas están arruinadas. Con esas palabras, colgó el teléfono. Lo dejé lentamente, sintiendo un extraño vacío en mi interior. Winifred y yo asistimos a exposiciones de arte y conciertos, fuimos al teatro local y participamos en un club de lectura. En Navidad, fuimos 2 días a un pueblo vecino y nos alojamos en un acogedor hotel con vistas al lago. En febrero, planeamos un pequeño viaje a Florida para escapar del frío invierno. Financieramente, también era independiente. El dinero de la venta de la casa, parte del cual había invertido en las inversiones de Fergus, me fue devuelto como parte de la investigación. Resultó que mi yerno lo había malversado, añadiendo otra falta a su lista de delitos. Ahora, estos fondos, junto con mis ahorros para la jubilación, me permitían vivir una vida digna y no preocuparme por el futuro. Pero a pesar de todos los cambios positivos, todavía había una herida en mi corazón, la separación de mi hija y la comunicación limitada con mis nietos. Lydia se negó rotundamente a hablar conmigo. Su último mensaje, enviado 2 semanas después del arresto de Fergus,
fue: espero que estés satisfecho con el resultado de tu traición. No intentes contactarnos. Con los nietos, la situación era más complicada. Cassandra, siempre más cautelosa y propensa a ceder, se comunicaba conmigo rara vez y a escondidas, mensajes cortos, llamadas robadas. Se debatía entre la lealtad a sus padres y el cariño que sentía por mí. Gar, por otro lado, demostró una sorprendente independencia de criterio para su edad. Me escribía con regularidad, a veces me llamaba y, en algunas ocasiones, incluso vino de visita, avisando a sus padres que iba a casa de un amigo. En su última visita, hace una semana, hablamos largo y tendido sobre lo sucedido. Entiendo por qué lo hiciste, abuela, dijo, sentado a la mesa de la cocina, calentándose las manos con una taza de chocolate caliente. Papá no estaba haciendo lo correcto, y tú no podías callarte. Gracias, dije en voz baja, conmovida por su comprensión. Pocos adultos ven las cosas con tanta claridad. Pero mamá sigue muy enojada, continuó frunciendo el ceño. Dice que destruiste a nuestra familia por venganza. Suspiré. Lidia seguía viendo solo motivos personales en mis acciones, negándose a reconocer la gravedad de lo que ella y Fergus estaban haciendo. Tu mamá está asustada y confundida, le expliqué. Cuando la gente tiene miedo, suele buscar a alguien a quien culpar en lugar de mirarse a sí misma. ¿Cómo está papá?, pregunté tras una pausa, intentando mantener un tono de voz neutro. Se encogió de hombros. No sé. No habla mucho. Se pasa el día en su oficina. A veces lo oigo pelear con mamá por la noche. Se me encogió el corazón. A pesar de todo lo sucedido, no quería una pesadilla familiar para mis nietos. ¿Y tú?, pregunté con dulzura. ¿Qué tal la escuela? Bien, intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. Al principio fue difícil. Todos hablaban de papá, señalándolo. Pero ahora está mejor. Tengo amigos a quienes no les importa. Fue entonces cuando me contó que a Cassandra le estaba costando más aceptar la situación. La aprobación social es mucho más importante a los 16 que a los 13. Algunos de sus amigos dejaron de socializar con ella. Su novio rompió la relación. Empezó a tener peores resultados en la escuela, lloraba a menudo y casi nunca salía de su habitación. Recibí toda esta noticia con sentimientos encontrados. No quería que los niños sufrieran, pero comprendí que mis acciones eran necesarias. Fergus no podía seguir poniendo en peligro a los pacientes, y yo no podía seguir siendo su cómplice en silencio. El timbre sonó, sacándome de mis cavilaciones. Wilfred, que leía un libro en la silla del otro lado del pasillo, arqueó las cejas sorprendida. ¿Esperas a alguien? Negué con la cabeza y fui a abrir la puerta. Para mi asombro, Lidia estaba en el umbral, pálida, demacrada, con ojeras. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirarme a los ojos. Tenemos que hablar. Winifred y yo asistimos a exposiciones de arte y conciertos, fuimos al teatro local y participamos en un club de lectura. En Navidad, fuimos 2 días a un pueblo vecino y nos alojamos en un acogedor hotel con vistas al lago. En febrero, planeamos un pequeño viaje a Florida para escapar del frío invierno. Financieramente, también era independiente. El dinero de la venta de la casa, parte del cual había invertido en las inversiones de Fergus, me fue devuelto como parte de la investigación. Resultó que mi yerno lo había malversado, añadiendo otra falta a su lista de delitos. Ahora, estos fondos, junto con mis ahorros para la jubilación, me permitían vivir una vida digna y no preocuparme por el futuro. Pero a pesar de todos los cambios positivos, todavía había una herida en mi corazón, la separación de mi hija y la comunicación limitada con mis nietos. Lidia se negó rotundamente a hablar conmigo. Su último mensaje, enviado 2 semanas después del arresto de Fergus, fue: espero que estés satisfecho con el resultado de tu traición. No intentes contactarnos. Con los nietos, la situación era más complicada. Cassandra, siempre más cautelosa y propensa a ceder, se comunicaba conmigo rara vez y a escondidas, mensajes cortos, llamadas robadas. Se debatía entre la lealtad a sus padres y el cariño que sentía por mí. Gar, por otro lado, demostró una sorprendente independencia de criterio para su edad. Me escribía con regularidad, a veces me llamaba y, en algunas ocasiones, incluso vino de visita, avisando a sus padres que iba a casa de un amigo. En su última visita, hace una semana, hablamos largo y tendido sobre lo sucedido. Entiendo por qué lo hiciste,
abuela, dijo, sentado a la mesa de la cocina, calentándose las manos con una taza de chocolate caliente. Papá no estaba haciendo lo correcto, y tú no podías callarte. Gracias, dije en voz baja, conmovida por su comprensión. Pocos adultos ven las cosas con tanta claridad. Pero mamá sigue muy enojada, continuó frunciendo el ceño. Dice que destruiste a nuestra familia por venganza. Suspiré. Lidia seguía viendo solo motivos personales en mis acciones, negándose a reconocer la gravedad de lo que ella y Fergus estaban haciendo. Tu mamá está asustada y confundida, le expliqué. Cuando la gente tiene miedo, suele buscar a alguien a quien culpar en lugar de mirarse a sí misma. Dijo que todo estaba bajo control, que era una práctica estándar en la investigación y que los efectos secundarios eran insignificantes. ¿Y lo creíste?, pregunté, mirándola fijamente a los ojos. Incluso cuando viste las cifras reales, incluso cuando oíste hablar de pacientes con complicaciones graves. Lidia no respondió, apartando la mirada. En su silencio, vi la respuesta más clara que cualquier palabra. ¿Por qué viniste, Lidia?, pregunté después de una pausa. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Gar quiere vivir contigo, dijo al fin. Lo dijo ayer. Dijo que si no lo dejábamos verte, se colaría de todas formas. Me quedé atónita. Sí, me había mostrado cariño, pero nunca imaginé que tomaría semejante decisión. Es solo un niño, dije con cuidado. Quizás sea solo una reacción emocional al estrés. No, dijo Lidia negando con la cabeza. Habla en serio. Ha recopilado información sobre los derechos de los menores y sobre cómo funciona el sistema de acogida. Incluso ha encontrado precedentes legales para que los niños de su edad puedan elegir con quién vivir. Me impresionó la determinación y el espíritu emprendedor de mi nieto. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Quiero que lo convenzas de lo contrario, respondió Lidia, mirándome fijamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Dile que no puedes aceptarlo, que no tienes condiciones, nada. Pero eso no es cierto, repliqué. Tengo condiciones y deseo ver a mis nietos. Siempre lo he dicho. ¿Entonces también quieres quitarme a mi hijo? Había desesperación en su voz. No solo has arruinado nuestra reputación, nuestra carrera, nuestra situación financiera, sino que ahora quieres quitarnos a nuestros hijos. No quiero llevarme a nadie, Lidia, dije con firmeza. Pero no le mentiré a G. Si quiere verme, con gusto. Si quiere quedarse conmigo un tiempo, no le negaré. Pero la decisión debe ser suya, no mía ni tuya. Lidia se cubrió la cara con las manos. Por un momento, pensé que iba a llorar. Pero cuando bajó las manos, tenía los ojos secos. Lo he perdido todo, dijo en voz baja. Mi trabajo, mi reputación, mi respeto. Fergus ya no es el hombre con el que me casé. Está destrozado, furioso. Cassandra es retraída, apenas habla, y ahora G quiere irse. Por primera vez en toda la conversación, sentí una punzada de compasión. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, Lidia seguía siendo mi hija, y me dolía verla sufrir. Quizás deberíamos considerar un acuerdo, sugerí. G podría pasar los fines de semana o algunos días a la semana en mi casa. Eso le daría el espacio que necesita, pero seguiría siendo parte de tu familia. Lidia me miró con cansancio. ¿De verdad crees que eso funcionaría? No lo sé, respondí con sinceridad. Pero vale la pena intentarlo por el bien de G. Ella asintió lentamente, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. Bien. Que venga el fin de semana. Ya veremos qué tal. Me sentí aliviado. No fue una victoria completa, pero sí un paso en la dirección correcta. ¿Y Cassandra?, pregunté con cautela, ella también podría venir si quisiera. Cassandra está pasando por un momento difícil, respondió Lidia con evasivas. Dale tiempo. Asentí, dándome cuenta de que no debía presionar. Lo importante era que la puerta para comunicarme con mis nietos estaba entreabierta. Hay algo más, dijo Lidia, levantándose. He oído que están creando una fundación educativa para los niños. Sí, confirmé. Independientemente de nuestra relación, quiero asegurar su futuro. Gracias, dijo en voz baja, aunque era difícil pronunciar la palabra. Dada nuestra situación financiera actual, esto nos ayudará. Asentí, sin querer enfatizar su gratitud,
que claramente valía la pena el esfuerzo. Yo voy, dijo Lidia, dirigiéndose a la puerta. ¿Puede venir G este viernes? Por supuesto, respondí. Lo estaré esperando. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé un buen rato en el pasillo, asimilando lo sucedido. Wilfred se acercó en silencio y me puso la mano en el hombro. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba, respondí con sinceridad. G vendrá los fines de semana. Quizás Cassandra también venga algún día. Qué bien, asintió. Los niños no deberían sufrir por los errores de sus padres. Sí, acepté, pero luego añadí con una sonrisa triste, aunque Lidia todavía piensa que es mi culpa, no sus acciones y las de Fergus. Necesita tiempo, dijo Wilfred con filosofía. Quizás nunca admita del todo su culpa, pero con el tiempo su ira se calmará. Asentí, comprendiendo la sabiduría de esas palabras. Una reconciliación completa con mi hija probablemente nunca ocurriría. Se había dicho y hecho demasiado por ambas partes. Pero quizás con el tiempo, podríamos encontrar una manera de coexistir, aunque solo fuera por el bien de los niños. Por la noche, sentada en mi habitación contemplando el jardín nevado, reflexioné sobre el giro que había dado mi vida. 3 meses atrás, fui una invitada indeseada en casa de mi hija, soportando pequeñas humillaciones por la oportunidad de ver a mis nietos. Hoy soy una mujer independiente que vive la vida al máximo, libre de relaciones tóxicas y de la complicidad silenciosa en los crímenes de otros. El precio de esta libertad fue alto, la separación de mi hija, el sufrimiento de mis nietos, la destrucción de la familia que amaba a pesar de todo. Pero no podía hacer otra cosa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para vivir en armonía con la propia conciencia. Saqué del cajón de mi escritorio la cajita que había preparado para G para su llegada el viernes, un reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo, símbolo del tiempo, siempre avanzando, sin detenerse ni retroceder. Y la vida tampoco. Mi nueva vida apenas comenzaba. A los 72 años, habría un nuevo capítulo con amigos que se habían convertido en familia, con nietos cuyas relaciones se basarían en la honestidad y el respeto mutuo, con planes y sueños que antes parecían inalcanzables. No sabía qué me depararía el futuro. Quizás con el tiempo, Lidia se ablandaría y encontraría la fuerza para afrontar la verdad. Quizás Cassandra superaría su reticencia y volvería a ser la chica abierta e inquisitiva que conocí. Quizás G encontraría un equilibrio entre vivir con sus padres y pasar tiempo conmigo. Pero aunque nada de eso hubiera sucedido, sabía que había hecho lo correcto. En un mundo donde es tan fácil ignorar la falsedad, preferir la comodidad a la verdad, encontré la fuerza para apoyar la justicia, incluso cuando me costó los lazos familiares. Y en esa decisión, en esa capacidad de permanecer fiel a mí misma incluso frente a la pérdida, encontré la satisfacción y la dignidad que años de aquiescencia y autoengaño no pudieron darme.